Era la tarde del 28 de mayo de 2016, cuando Victoria Nazirova se comunicó con su amiga Olga Svik, pidiéndole con urgencia sus servicios para ponerle sus pestañas. Para su suerte, Olga estaba disponible en ese momento. Minutos más tarde, Victoria llegó a la casa de la esteticista en el barrio Forest Hill, en Nueva York, con una tarta de cheesecake como gesto de agradecimiento, pero tras esa aparente normalidad, se escondía un plan siniestro que Olga no vio venir. La dejó pasar a su casa, sin saber que la diabólica mujer estaba a punto de ejecutar un plan frío y calculado. Una probada de aquel postre cambiaría su vida para siempre. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El infierno comenzó para Olga Svik, una mujer ucraniana de 35 años, cuando Victoria llegó a su casa para un trabajo de pestañas postizas, como acostumbraba a hacerle. Después de terminar la sesión, Victoria sirvió una porción de la tarta a su amiga y otra para ella. Solo comió 2 trozos. Sin embargo, la esteticista consumió una porción entera. Bajo la mirada inquietante de su clienta, todo marchaba normal mientras conversaban, hasta que 20 minutos después, Olga comenzó a sentirse mal. Descompuesta, empezó a vomitar. Luego se excusó con la mujer y se dirigió tambaleante hacia su habitación donde se acostó. Todo le daba vueltas, y antes de perder la conciencia, lo último que vio fue a Victoria, deambulando por su habitación. Antes de poder comprender lo que estaba sucediendo, todo se volvió negro. El plan de Victoria estaba saliendo como esperaba. Sin embargo, no tuvo en cuenta que una amiga de Olga se extrañó de que no le respondiera a los mensajes y al día siguiente, por la mañana, irrumpió en su casa temiendo lo peor. Ante su mirada llena de horror, la mujer encontró a Olga inconsciente en la cama, con pastillas esparcidas alrededor de todo el cuerpo. Asustada ante la posibilidad de que su amiga hubiera cometido una locura, llamó inmediatamente a urgencias y Olga fue llevada al hospital. Su vida pendía de un hilo. Estuvo a pocos minutos de sufrir un colapso cardíaco. Gracias a la rápida acción de su amiga y de los médicos, lograron salvarla. Luego de varios días de recuperación, finalmente la esteticista fue dada de alta y regresó a su casa. Aún no comprendía lo que había ocurrido y por un momento pensó que lo peor ya había pasado. No tardó mucho en descubrir lo equivocada que estaba. Su casa estaba hecha un desastre. Faltaban $4,000 en efectivo, un bolso rojo de marca, un anillo de oro y lo más importante y desconcertante de todo, su pasaporte ucraniano y su permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos. Todo había sido robado durante su ausencia. De inmediato, Olga ató cabos. Su clienta había intentado quitarle la vida para llevarse sus documentos y hacerse pasar por ella. En ese momento recordó que Victoria se había hecho cambios físicos para parecerse más a ella, como teñirse el cabello de negro y, por supuesto, las pestañas que Olga misma le había hecho. Además, ambas hablaban ruso perfectamente, por lo que pudo haberse salido con la suya sin problema. Al darse cuenta de que durante todo ese tiempo, Victoria había estado planeando robar su identidad, sintió cómo se le revolvía el estómago. Sin perder más tiempo, denunció a Victoria ante la policía, quienes se presentaron en su domicilio y tomaron muestras del cheesecake que aún estaba en la casa. Tras analizar los restos, descubrieron una verdad inquietante. El postre contenía fenazepam, un potente sedante de origen ruso. Las pastillas encontradas en la habitación de la víctima también resultaron ser de la misma sustancia. Las autoridades de Nueva York se enfrentaban a un intento de homicidio, por lo que comenzaron a buscar a la fugitiva con urgencia. Sin embargo, sus esfuerzos no dieron resultado. Parecía que la criminal había desaparecido sin dejar rastro. Lo que la justicia no sabía era
que había alguien más que desde hacía tiempo la seguía por los crímenes que había cometido en su país natal, Rusia. Si no fuera por las habilidades detectivescas del investigador privado de la policía de Nueva York, Herman Weisberg, quien le había estado siguiendo de cerca, Victoria Nazirova podría haberse salido con la suya, y de haber sido así, estaríamos hablando de muchos más crímenes. Resultaba que la mujer estaba en el radar de la policía de Nueva York por sucesos macabros ocurridos en Rusia, y bajo la acusación de drogar y robar a hombres que conocía a través de páginas de citas en Estados Unidos. Su búsqueda incansable comenzó a dar frutos una noche de principios de 2017, cuando el detective Weisberg no podía conciliar el sueño, debido al caso sin resolver que daba vueltas en su cabeza. En ese momento, abrió su computadora portátil y visitó el perfil de Facebook de Victoria, aquella mujer que había estado burlando a la ley durante años. El hombre estudió el perfil de punta a punta y encontró algo sorprendente. En una de las fotografías, la criminal estaba sentada en un automóvil que tenía unas distintivas costuras blancas en el reposacabezas detrás de ella. En el reflejo de las gafas de sol que llevaba, notó un tablero también muy particular. Acostumbrado a analizar cada detalle para encontrar la más mínima pista, el detective se dirigió a un estacionamiento repleto de coches y comenzó a mirar las ventanillas de los automóviles, una por una. Quería encontrar el tipo de auto en el que estaba sentada la fugitiva. Después de horas de observar vehículos, sin ningún resultado, para su sorpresa, llegó su día de suerte. Encontró que las costuras y el tablero en la foto de la criminal coincidía con el modelo Chrysler 300. Estaba un paso más cerca de atrapar a la mujer. Ahora, necesitaba encontrar la zona en donde se estaba escondiendo. Al revisar otra vez el Facebook de Victoria, encontró que le había dado me gusta y reseñado restaurantes en un barrio ruso de Brooklyn, llamado Sheepshead Bay, por lo que Weisberg especuló que podría estar viviendo allí. Con toda esta información en sus manos, envió a su equipo a buscar un Chrysler 300 con el mismo interior en ese vecindario. Lo que no contaban era con que hubiera decenas de ellos. Luego de tomar nota de todas las matrículas, le entregó la lista a su superior y revisó las placas una por una, hasta que se topó con un nombre que sonaba ruso y que lo llevó a una dirección vinculada al coche. El detective le estaba pisando los talones a la criminal. Cuando revisó el edificio de apartamentos, se dio cuenta de que le resultaba familiar. Regresó a Facebook y notó el mismo edificio reflejado en las gafas de sol de Victoria en una de sus fotos. Sin perder más tiempo, envió a su equipo a vigilar el edificio. Allí los agentes de Weisberg vieron a varias mujeres que se parecían a la que buscaban, pero tenían que estar seguros. No podían cometer errores, si no Victoria se les escaparía. Entonces Weisberg empleó una técnica que había aprendido durante sus años en la policía de Nueva York, cuando estaba en narcóticos. Según el detective, cuando perseguía a sus sospechosos, estos tiraban su ropa o se la colocaban al revés, pero nunca se cambiaban los zapatos. Allí estaba la clave para dar con la criminal. Weisberg notó que los zapatos de gamuza color beige que Victoria llevaba en las imágenes de vigilancia coincidían con un par que había visto en sus fotos de Facebook. Gracias a esta pista, que para él valía más que una huella digital, finalmente pudo identificar a la mujer, y el 20 de marzo de 2017 alertó a los detectives de Brooklyn. Por fin, había dado con el paradero de la fugitiva rusa, les dio el número del apartamento y esperó en el vestíbulo mientras la policía subía a ejecutar la detención. Minutos después, las autoridades pasaron delante suyo, junto a Victoria Nazirova, esposada y bajo arresto. Finalmente habían conseguido atraparla. Una vez detenida, la policía registró su apartamento y recuperaron algunos artículos robados a Olga, la esteticista, entre ellos, su documento con el que planeaba robar su identidad luego de asesinarla. En el juicio, los fiscales sacaron a relucir una serie de testigos que revelaron el oscuro pasado de la acusada, entre ellos, Rubin Borkev. El hombre de 54 años denunció que la mujer lo había envenenado después de un encuentro que mantuvieron.
se habían conocido a través de una aplicación rusa de citas. En su declaración, el hombre recordó que cayó desplomado tras comer el pescado que Victoria había preparado. Al igual que su última víctima, Rubén fue hospitalizado y cuando al fin se recuperó, descubrió que la mujer le había robado el reloj y que había un cargo de $2,600 en su tarjeta American Express. El testigo nunca volvió a hablar con su cita después de su terrible experiencia y tampoco hizo la denuncia. Aseguró que la perdonó porque siguió con vida, que todo dependía de Dios y que tarde o temprano la mujer pagaría por lo que había hecho. Si bien sus últimas 2 víctimas lograron salir con vida, hubo una que no tuvo la misma suerte. En el juicio, a Victoria la acusaron de haber asesinado y luego quemado el cuerpo de una vecina. El crimen ocurrió en Rusia en 2014, poco antes de huir a la ciudad de Nueva York. Desde entonces, las autoridades rusas la habían estado buscando sin éxito. En 2015, Interpol emitió una orden de búsqueda contra ella por ser acusada del asesinato de Alla Aleksenko, a quien también le había robado todo su dinero. La hija de la víctima declaró en el juicio que la casa había sido saqueada y que en ese momento la policía rusa arrestó a Victoria, la interrogó y luego la liberó, dejando en la calle a una criminal muy peligrosa que comenzó una nueva vida en Nueva York. Los testimonios, combinados con la evidencia de ADN que dejó en el recipiente de plástico del cheesecake envenenado, condenaron a la acusada. No cabía la menor duda de que ella había sido la causante de todos los hechos delictivos. El juez la describió como una mujer extremadamente peligrosa, que mezcló el postre con un sedante, que los fiscales descubrieron como una poderosa toxina desarrollada por la Unión Soviética. Según la fiscalía, Victoria tenía planeado robar la posesión más valiosa de su víctima, que era su identidad. Afortunadamente, Olga sobrevivió y el veneno llevó directamente a la culpable. Luego de las acusaciones, Victoria se declaró inocente de envenenar a su supuesta amiga. Su abogado defensor, José Nieves, pidió clemencia al juez, señalando que la acusada tenía un hijo pequeño con una enfermedad debilitante y que necesitaba un trasplante de médula ósea. Según su defensor, ella no lo había visto en 8 años y esperaba reunirse con su hijo antes de que la enfermedad acabara con su vida. También refirió que ella luchó con problemas de salud mental pero nunca recibió el tratamiento adecuado, lo que podría explicar sus crímenes. Pero los intentos de su abogado para que la justicia empatizara con la criminal no sirvieron de nada. El fiscal argumentó que ella había planeado asesinar a su última víctima con anticipación y nunca mostró arrepentimiento después del intento. El 21 de marzo de 2023, después de que Victoria pasara casi 7 años bajo custodia, finalmente estaba a punto de recibir su sentencia. Antes de que su examiga recibiera la condena, Olga Svik habló en el tribunal sobre la huella que le dejó aquella experiencia. Cercana al fallecimiento, la mujer dijo que Dios le dio una segunda oportunidad y que para la criminal era fácil ganarse la confianza de otra persona y luego quitarle todo, hasta la vida. En su declaración, le dijo al juez que la terrible experiencia la dejó sin poder dormir durante meses, aterrorizada por ir a trabajar, desconfiada de la gente y con el temor constante de que Victoria volviera y terminara lo que había empezado. Luego de su desgarrador testimonio, finalmente el jurado declaró a Victoria Nazirova culpable de intento de asesinato, intento de asalto en primer grado, asalto en segundo grado, y la condenó a 21 años de prisión. Finalmente se había hecho justicia. Luego de la sentencia, el juez la calificó como una estafadora despiadada y calculadora que irá a prisión por un largo tiempo por intentar asesinar para obtener ganancias personales. Afortunadamente, la última víctima sobrevivió al ataque contra su vida, por lo que pudieron hacer justicia. Ante esta declaración, la criminal, Victoria exclamó: "Un que te jodan", volviéndose hacia el juez cuando la sacaban de la sala del tribunal para encerrarla tras las rejas por mucho tiempo. A 8 años de su intento de homicidio, Victoria, de 47 años, permanece presa en el centro correccional de Bedford Hills. La convicta ha empezado a dibujar en 3D, lo que se ha convertido en su trabajo.
sin falsa modestia. Llama a sus trabajos obras de arte y pequeños milagros. La envenenadora en serie dijo en una entrevista desde la cárcel que siempre le gustó el arte, la cultura y los viajes, pero se le ha vuelto difícil encontrar gente con quien hablar sobre estos temas. Desde que se mudó a la prisión de mujeres, dice no poder encontrar a alguien con su nivel intelectual para hablar sobre arte, cultura, viajes y libros. Según ella, no quiere parecer mejor que las demás, aunque dice que lo es. En su vivencia en prisión, la criminal reveló que aunque descubrió su nueva pasión por el dibujo, vive nerviosa todo el tiempo. El peligro siempre la ronda. Las otras presas comienzan peleas en cualquier momento, y Victoria teme formar parte. A pesar de su nuevo y agradable pasatiempo, la prisionera reveló que la comida en la cárcel es mala, aunque puede pedir frutas y verduras frescas, además de tener mucho tiempo de recreación. También se negó a asistir a cursos obligatorios de manejo de la ira, porque para ella son una pérdida de tiempo. Sin embargo, otras reclusas ya sintieron su ira. Cuando Victoria terminó envuelta en una pelea, siguió golpeando a su contrincante incluso ya inconsciente en el suelo y cubierta de sangre. Para las reclusas, su llegada a Bedford Hills fue todo un espectáculo. Cuando arribó a esa cárcel, Victoria estaba cubierta de sangre, que según ella, se debía a que un guardia de transporte le había dado un puñetazo en la nariz. Según la criminal, a su llegada llamaron a seguridad adicional y la ataron como Hannibal Lecter, refiriéndose al asesino en serie caníbal ficticio, y agregó que luego la pusieron bajo vigilancia por si intentaba quitarse la vida, aunque ella dijo que nunca lo haría y que con su intelecto, si quisiera ya lo habría hecho. Orgullosa, dijo que en la cárcel todos saben quién es y que para otras reclusas rusas ella es una leyenda. La misma Victoria afirmó que su supuesta reputación es exagerada, que no es una gángster ni una criminal, sino un ser humano normal. Si bien su condena es larga, la criminal se siente tranquila de que en un futuro saldrá en libertad porque es inocente. Según ella, nunca robó ni asesinó a nadie y la condenaron por un delito que no cometió. La envenenadora serial arremetió contra todas las personas involucradas en su caso. Esto incluye a los fiscales que convirtieron el juicio en un espectáculo de Broadway y las personas que testificaron en su contra, a quienes acusa de haber sido pagadas por la justicia. Para Victoria, no tenía sentido robarle la identidad a su examiga, porque ella no era una ciudadana estadounidense, ni tenía tarjeta verde, por lo que no servía de nada intentar deshacerse de ella. La criminal afirmó que Olga era la verdadera villana de la historia. La acusó de intentar incriminarla y haber puesto ella misma el fenazepam en el pastel para poder permanecer en Estados Unidos. La mujer también dijo que quiere demandar a la cárcel porque un oficial penitenciario la golpeó de camino a Bedford Hills y cree que el gobierno ruso está tratando de incriminarla en un crimen que jamás cometió. Luego de que saliera a la luz la entrevista, en la cual parece que la criminal vive en un mundo de fantasías, donde ella es la única víctima, Olga Zbik, la verdadera víctima, respondió. Sostiene que Victoria se merece la condena que recibió. Luego se burló de su intento de incriminarla, diciendo que ella misma se envenenó, lo cual no tenía ningún sentido. Victoria Nasirova, estafadora despiadada y calculadora, estará en prisión durante mucho tiempo por intentar asesinar para obtener ganancias y beneficios personales. Afortunadamente, la víctima sobrevivió al ataque contra su vida y se pudo hacer justicia. Actualmente, sus víctimas están preocupadas por lo que hará si finalmente sale en libertad. Según ellos, Victoria es una persona muy peligrosa y aún les causa miedo. La describen como una manipuladora y mentirosa y agradecen que ya no pueda hacer lo que le estaba haciendo a la gente. Sus víctimas esperan que no la dejen salir pronto, porque temen que vaya por ellos. Saben que es capaz de cualquier cosa. Por otro lado, el abogado defensor de la criminal declaró que si bien la sentencia no era la máxima que podía recibir, cree que la condena fue excesiva, por lo que planea apelar y reducir los años. De todas formas, una vez que Victoria Nasirova cumpla su condena en Estados Unidos, podría ser deportada a Rusia
para enfrentar allí los cargos por el asesinato de su vecina. La familia de esa víctima aún espera que reciba el castigo que se merece en su país natal y que finalmente se haga justicia. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.